Lo más importante es si los ciudadanos quieren vivir en un sitio donde las cosas se paralizan por asuntos como estos, o si quieren que este gobierno, o el que sea el que corresponda, siga haciendo las cosas de la mejor manera posible. Y los ciudadanos están espantados, porque la única manera de aguantar esto es con un auto de fe. Y no se trata de eso, se trata de elegir a aquellos que unos quieren que le gobiernen y que esos lo hagan de la mejor manera posible. Yo puedo aquí lanzar que en los últimos años el Partido Socialista ha hecho cosas que no se podían esperar. Subir el salario mínimo interprofesional, hay más mujeres trabajando que nunca, menos paro que nunca, las becas son más... O sea, todo eso es muy importante y en este momento no existe, es como si no hubiera ocurrido. No hay forma de defenderlo, no hay forma de que la gente entienda que eso también ocurre y que eso es necesario, que lo haga quien lo haga, pero que lo hagan directamente como se tienen que hacer las cosas, que es bien. ¿Que el presidente del gobierno sabía o no sabía? Bueno, pues podemos pensar que todo el mundo sabía cosas. Yo personalmente creo que se le han dado con queso en el caso de Cerdán, tengo esa sensación y no es por ningún descargo, creo en él, invigilando perfectamente, que además es una figura jurídica, pero no sé si arreglaría las cosas en este país unas elecciones anticipadas ahora mismo sin saber exactamente hacia dónde vamos. O sea, pensemos en los ciudadanos, que es lo que importa. Pues hasta donde quieran los ciudadanos. No me atrevo a especular si Pedro Sánchez sabe, no sabe. Lo que sé es que de momento ha hecho algo que no suele ser habitual, que es pedir disculpas y echarle. Muchísima gente, como decía Ferreras, que hoy está diciendo, bueno, yo con los pocos como periodista que hablo, o muchos tal, de distintos ámbitos del partido, es ese miedo que hay. Tú no puedes condenar a tu partido. Y creo que ahora mismo es muy difícil que la gente separe Sánchez de PSOE. Yo fíjate, con eso te quiero dar dos datos. Primero, en las elecciones municipales del 23 el PSOE tuvo peor resultado que en las generales del 23. Tanto en porcentaje de voto, claro. En votos evidentemente. No, claro, no. Si el Sánchez era el problema, porque tuvo mejor resultado el partido en las municipales y autonómicas. No termino, precisamente yo, por si no se me ha entendido bien, precisamente lo que dicen los mandos municipales y autonómicos, y creo que la experiencia lo demuestra que es así, y que por eso ya también Zapatero dice de otra forma, es que la primera papeleta que metes es donde te va el castigo. Efectivamente, si tus primeras elecciones ¿Te perdonan en 2 meses? Las municipales y las autonómicas, a ver, perdonan en 2 meses. Si no pasa nada, raro, que las adelante, pero bueno, y se vaya el primero yo entiendo, descubierto. O sea, yo de verdad creo que si ahora mismo Pedro Sánchez se va a unas elecciones y se retira y deja el partido sin candidato y unas elecciones, tendrá el mismo resultado que tuvo Rubalcaba, que ahora elogiáis mucho a Zapatero, pero le llevó a una mayoría absoluta de Rajoy, y creo que por parte de Zapatero fue un error no ser él el candidato, un error absoluto, viendo los datos y lo que pasó en ese momento. Y creo sinceramente que entiendo que hay mucha gente deseando que este gobierno se acabe para siempre. Bueno, hay mucha gente que nunca ha querido que este gobierno gobierne nunca, entonces eso es legítimo, pero en fin, hay otra gente que lo apoya. Pero creo también que hay mucha gente que incluso en estas circunstancias, con lo que ha pasado hoy, no quiere que llegue el PP con la extrema derecha. Recibe uno aquí una clase magistral de estas personas de estos compañeros tan inteligentes y que se dedican a algo tan serio como es el periodismo, y yo soy más que un analista desde la calle. Y desde la calle tengo que decir que no hay adjetivos para seguir expresando lo que sentimos los ciudadanos cuando vemos lo que están haciendo estos individuos. Esa falta de vergüenza, ese desahogo, esa poca empatía con lo que son, con lo que significan, con lo que suponen, lo que crean es una sensación en la ciudadanía terrible, porque viene todo el mundo a terminar diciendo lo de siempre: todos los políticos son iguales, todos los políticos son unos mentirosos y unos chorizos. Y eso es tan malo que está haciendo que mucha gente, sobre todo gente joven, empiece a pensar en otras opciones, esas opciones que estamos viendo que dan escalofríos, porque cuando les preguntan resulta que les parece todo esto de la política tradicional algo insoportable y prefieren irse a otros lugares que son desde luego muy lamentables. Pero lo peor de todo esto es que además no es así, es que el país está lleno de concejales, de diputados regionales, de diputados en el propio Congreso de los Diputados, de senadores, que creen de verdad en lo que significa la política, que creen de verdad que tienen que dedicar una parte de sus vidas a mejorar la vida de los demás. Entonces, este enconamiento siempre de tú sí, tú no, lo que tú hiciste, lo que no... Bueno, vamos a ver, ahora hay un informe. Ese informe tiene que leerse bien, estudiarse. El juez decidirá dónde tiene que abrir las actuaciones que se correspondan, y a partir de ahí ver quién se ha llevado el dinero, dónde está el dinero, qué se ha hecho con ese dinero, si ese dinero existe, si está, si no está, porque a veces hablar no es suficiente y hay que demostrar las cosas.
no es bueno decir, desde lo he oído a algunos periodistas también, el presidente lo sabía, el tal lo sabía. Entonces todos podemos colegir también que Isabel Díaz Ayuso sabía que su novio estaba defraudando a tal, o también que Mazón sabía que la gente se estaba ahogando mientras él está tomándose un vinito, ¿no? O que no es conveniente eso, ni de un lado ni de otro. No hay que pensar solamente desde la perspectiva de uno, porque si no, el ciudadano, lo que nos están viendo, dicen ya están estos con lo mismo, y tú más, tú dices una cosa y tú has hecho otra, y tú lo demás allá. Es que se trata de que no se haga, de que no ocurra, y desde luego los partidos se tienen que plantear muy seriamente a quiénes tienen cerca, a qué personas contratan, con quién se juntan, con quién andan, porque hay gente que da, vamos, de entrada simplemente la sensación de que no entienden muy bien eso de ser no solo honesto, parecerlo, sino serlo y dedicar de verdad la vida a mejorar la vida de los ciudadanos. Termino. Nada peor le puede pasar a este país y a la política en general, pero a este país en particular, que una masa de votantes, que son los que tienen que ir cambiando el país poco a poco, decidan irse a unas historias peregrinas, como estamos viendo, con unos discursos terribles, simplemente porque piensen que el resto de políticos son todos exactamente como estos tres individuos que desde luego lo que vemos y lo que oímos deja muy poco margen de no pensar que son tres corruptos. La limitación de daños. No se va a investigar toda la contratación pública en el Ministerio de Transportes, nos confirman desde el Supremo, sino que se va a limitar a lo que conocemos ya, a las empresas Acciona, a OPR, a LIC y a Servinavar. A estas empresas que entre todas pues habrían abonado 620.000 euros. La idea no es en parte es entendible porque lógicamente investigar toda la contratación pública del Ministerio de Transportes desde 2019 hasta hoy nos abocaría a una enorme macrocausa, pero también resulta decepcionante, porque hay audios, el propio Koldo, en esas horas de grabación que hemos escuchado, en las que habla, si bien no de estas empresas que voy a nombrar a continuación, no dice exactamente que hayan pagado unas mordidas, unas coimas, pero sí que dice que le han regalado gulas, que ha trabajado para ellas, que le han regalado champán, hasta un jamón. Y se trata de Ferrovial, de Copisa, de Comsa, de SACIR. Muchas de estas empresas, las de siempre, ¿verdad, Javier? Estas empresas ya estaban en los papeles de Bárcenas, en la caja B del Partido Popular. Y es el gran problema que tenemos en este país, que arrastramos desde el franquismo, que tenemos un grupo de empresas campeones mundiales de la obra pública, que están ofreciendo coimas a cambio de adjudicaciones. Esto afecta directamente a la competitividad de nuestras empresas y de nuestra economía, porque ¿para qué voy a contratar o voy a presentar los mejores proyectos si pagando lo tengo? ¿Para qué voy a contratar a los mejores profesionales si pagando lo tengo? Es mucho más económico para ellas. Y esto está afectando gravemente a nuestra economía. Y había un juez en este país, que era José de la Mata, en la Audiencia Nacional, en el juzgado número 5, que quiso procesar a estas empresas de la caja B. Tenía la estrategia montada ya, creada para poderlo procesar. Por eso primero presentó el procesamiento del 3% catalán para que se lo admitiera a la sala de lo penal, con la idea de que esto es como una especie de casino, tú pagas para entrar, las coimas que aparecían en la caja B del PP, y luego ya, si quieres jugar al blackjack, tienes que pagar más. Esta estrategia la tenía mantenida y su sucesor, el sucesor de José de la Mata, no la atendió, y tampoco el fiscal anticorrupción del caso. Y ahí se acabó. Y perdimos una oportunidad clarísima para acabar con este cáncer que asola la economía de este país. Buenos días. Yo quería preguntarle por esas declaraciones de Santos Cerdán ayer en un periódico de Navarra. Él asegura que va a entregar el acta de diputado y sugiere que todo forma parte de un montaje. No sé si usted, a la luz de lo que hemos visto en el informe, y cree que todavía que puede ser esto un montaje, y si cree que va a entregar el acta el lunes, como él ha dicho. Bueno, yo creo que lo que el Partido Socialista ha hecho en este caso es que, ante los indicios, y son indicios que aparecen en los informes de la UCO, ha actuado con contundencia, siquiera sin esperar a que se produzcan las actuaciones judiciales que correspondan en relación con el señor Cerdán. Por tanto, en apenas unas horas, una vez conocido ese informe de la UCO, que parece que otros lo tenían previamente, hemos puesto en evidencia también que en este país no existe ya una policía patriótica que filtre información al Gobierno antes de que los tribunales la puedan obtener,
Y en ese sentido creo que hemos actuado con absoluta contundencia, insisto, ante los indicios que aparecían en el informe de la UCO, sin que todavía haya habido esas actuaciones judiciales. Es evidente que el señor Santos Cerdán tiene su teoría, él niega estos hechos, él niega la veracidad, como él mismo ha dicho, de esa cinta, pero evidentemente este partido ha actuado con una absoluta claridad, con transparencia, con contundencia, asumiendo esas responsabilidades políticas y pidiéndole que abandonara todo cargo público y también sus cargos orgánicos. Y esto yo creo que es lo importante. A partir de ahí, el señor Santos Cerdá tendrá que defenderse donde corresponde, en los tribunales, y ahí podrá tener la oportunidad de dar todas las explicaciones que considere conveniente. Yo particularmente, el señor Santos Cerdá ha trasladado en todo momento que es inocente, lo ha trasladado siempre, en cualquier circunstancia, y yo me siento profundamente traicionada por el señor Santos Cerdán. Y me siento dolida y me siento indignada, porque no es posible que la vida que estamos dejando en el terreno, tantos alcaldes, tantos concejales, tantas concejalas, tantos ministros, en donde, lo conocen ustedes, no tenemos horas en el día para dedicársela al trabajo, no tenemos apenas una vida personal porque tenemos un compromiso muy serio con los retos y con los problemas que tiene este país, en donde nuestra trayectoria política ha sido siempre impecable en relación con el uso de los fondos, con el dinero público, evidentemente con nuestra propia coherencia personal, que es exigible a los militantes socialistas. No se trata solo de ser ejemplares en las instituciones, en la vida personal hay que ser también ejemplar. Y, por tanto, engaño, traición, dolor, indignación son las palabras que le puedo comentar que ahora mismo me invaden después de haber conocido pues, todo lo que este compañero presuntamente, según el informe de la UCO, pues, se refleja dentro de esos audios y dentro de esas conversaciones de WhatsApp. Buenos días. El PSOE siempre dice que se actúa con rapidez y que se conocía acusaciones sobre Santos Cerdán. ¿Ha hablado usted con él? Porque, como decía, usted decía incluso que pondría la mano en el fuego y, sobre todo, ¿quién va a asumir ahora estas funciones? El Gobierno no lo conocía. Me sorprende que diga usted que se conocían, porque se lleva, yo diría, semanas o meses hablando de un presunto informe de la UCO en el que nosotros nunca hemos tenido acceso a él. Parece que otros han tenido acceso cuando había secreto de sumario. Esto es algo importante también a investigar, porque si algo se ha puesto de manifiesto en las últimas horas ha sido evidentemente la perplejidad, el estupor del Gobierno de España cuando ha conocido el informe de la UCO, que lo ha conocido igual que ustedes cuando se ha levantado el secreto del sumario. ¿Eso qué significa? Significa que el Estado de Derecho funciona, significa que los cuerpos y fuerzas de seguridad, cuando trabajan en auxilio judicial, solo y exclusivamente con este Gobierno, le rinden a la justicia. No se filtran informes, no se conocen las actuaciones que practican los cuerpos y fuerzas de seguridad, y tiene que ser así. Lo problemático era en otra etapa, en donde evidentemente la policía patriótica fabricaba pruebas falsas, espiaba a los adversarios políticos o filtraba al Gobierno aquellos informes que presuntamente iban a llegar a los tribunales. Así que, desde luego, cualquiera que hable del conocimiento de ese informe, si algo ha puesto de manifiesto lo ocurrido en las últimas horas, es que el Gobierno no ha tenido nunca acceso a ese informe. ¿Pero por qué el Partido Popular preguntaba por ese presunto informe? Pues yo creo que la pregunta se la tienen ustedes que hacer al señor Feijóo, que lo tienen ustedes hoy en Málaga. Se ha dedicado a perseguir a aquellos que han denunciado la corrupción. Lo hicieron en el caso del señor Casado. No asumen responsabilidades políticas en los casos de corrupción tan graves que afectan ni más ni menos a la presidenta de la Comunidad de Madrid. No afecta al señor Moreno Bonilla, parece que con él no tiene nada que ver el dar explicaciones sobre, por ejemplo, la Diputación de Almería, en donde el presidente de la Diputación de Almería, también responsable provincial del Partido Popular en Almería, está presuntamente implicado en un caso de corrupción. Recuerdan ese WhatsApp naranjito donde ellos hablaban de cómo se tenían que repartir el dinero,
Y el señor Moreno Bonilla no ha dicho nada de esto. Nosotros hemos actuado inmediatamente y en las horas siguientes a conocer este caso. Implica que no pidamos explicaciones al señor Moreno Bonilla por los casos de corrupción que están en el entorno de sus siglas políticas, del Partido Popular, y en el que el Partido Popular no ha dicho absolutamente nada, mucho menos ha pedido perdón. Hoy tienen una oportunidad de oro. Hoy el señor Moreno Bonilla participa con el señor Feijóo, un líder que llegó a lomos de que el partido despidió al que intentó denunciar y perseguir la corrupción interna, el señor Casado. El señor Feijóo participa con el señor Moreno Bonilla en un acto en Málaga y yo espero que el señor Moreno Bonilla dé explicaciones del alcalde de Estepona, que está en este momento inmerso ya no solamente en una imputación, es que va al banquillo, en un proceso de corrupción, la alcaldesa de Marbella, ambos de esa provincia, que supuestamente su patrimonio viene procedente del narcotráfico y, por supuesto, del escándalo de corrupción más importante que hemos tenido en Andalucía, 1.500 millones de contratos sanitarios que se están investigando y que actualmente personas imputadas ocupan responsabilidades en la Junta de Andalucía. Esto no ocurre en el Partido Socialista. Por tanto, no se trata del tú más, se trata de contrastar cómo actuamos unos y cómo lo hacen otros. Nosotros, con contundencia, en apenas unas horas, pedimos al señor Santos Cerdán que entregara el acta de diputado y también pedimos que abandonara, como así lo hizo, su responsabilidad como secretario de organización. Yo todavía no he escuchado una sola palabra ni del señor Moreno Bonilla, ni, por supuesto, de ningún portavoz del PP, pidiendo perdón por los casos de corrupción que asedian a su partido. Tengan en cuenta que el señor Santos Cerdán ni siquiera está imputado en este momento y nosotros ya hemos actuado con contundencia. Hay miembros del Partido Popular que siguen ocupando responsabilidades públicas a pesar de ir al banquillo o de estar imputados. Por tanto, lo que exigimos es la misma tolerancia cero que tiene este partido con la corrupción, actuando con contundencia cuando se producen indicios o situaciones como las que hemos conocido, tanto por parte del señor Santos Cerdán como las que hemos conocido y que están sustanciadas con los tribunales, insisto, el alcalde de Estepona, la alcaldesa de Marbella, que espero no estén en ese foro tocando las palmas al señor Moreno Bonilla y al señor Feijóo, y viceversa, y ambos tocando las palmas a alcaldes que siguen ocupando esa responsabilidad.